Es la 1:00 en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias. A través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. La acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, entra en tierra derecha. Hoy la comisión previa rechazó el libelo, pero con mayoría oficialista. Las organizaciones sociales, los estudiantes, también los diputados de oposición hacen protesta a esta hora en la Cámara de Diputados, acá en Santiago. El gobierno presentó querella por las agresiones y ataques a los trabajadores de los medios de comunicación luego de la histórica marcha por el cambio climático del viernes pasado. En paralelo, por primera vez en su historia, en 50 años, el Sindicato de Trabajadores de Radio Bío Bío está en huelga legal exigiendo mejores condiciones laborales. El cobre tuvo un leve repunte este lunes para iniciar el mes de octubre. En todo caso, la cotización internacional sigue en entredicho por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ponce Lerú a la cárcel. Sí, pero el hermano Luis Eugenio Ponce Lerú fue requerido en arresto por un tribunal oral que está revisando el caso Cascadas, donde se enjuicia por segunda vez al Delfín de Julio y Luis Eugenio Ponce Lerú, Aldo Mota. No está en el país, así que cuando retorne por el aeropuerto, por un paso fronterizo, será detenido por la PDI, el ejecutivo de SQM. Bolivia ya tiene automóviles creados con manos propias de litio, automóviles eléctricos. El presidente Evo Morales destacó esta evolución de la industria boliviana, mientras en Chile se confirma que una tercera empresa se retira de la financiación de una industria del litio que se consolide en nuestro país. Y en el fútbol, Colo-Colo celebra con goleada con Audax en un duro partido en el Bicentenario de la Florida. La Católica más líder que nunca. Los pesares, con y sin champú, están en el CDA azul, producto de la derrota ante Palestino el sábado en el Estadio Nacional. 1:00, 3 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp +569 56029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias este lunes 30 de septiembre del 2019. Terminamos ya este noveno mes del año. Vamos haciendo los recuentos también, algunos visualizando el último trimestre que queda para la economía chilena, para saber el tema del crecimiento, el desempleo que también tuvo un guarismo en esta ocasión y la cotización internacional del cobre, dicen algunos. Pero en el ámbito laboral, sindical, los medios de comunicación se han tomado también la opinión pública, podríamos decir, en términos de las condiciones de los trabajadores, cómo los medios están enviando a trabajar a sus profesionales a marchas que terminan con estos infiltrados, con estos ataques de anónimos cobardes que atacaron, manosearon también a mujeres en el final de una histórica marcha elocuente, maravillosa, que se desarrolló el día viernes luego de la convocatoria de la adolescente sueca Greta Thunberg, que está remeciendo al mundo. Hay que recordar también que para algunos es calentamiento global y cambio climático fue alguna vez la decisión del entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, de colocarle un nombre más soft, más suavecito a lo que era un problema que se está tomando la agenda en todo el orbe. Bueno, de eso y más vamos a estar conversando, también vamos a estar revisando la actividad política que está absolutamente marcada por la acusación constitucional en la Cámara de Diputados y lo que podría pasar en el Senado, donde hoy ya los matutinos aseguraban
que la situación de Marcela Cubillos estaba en algún riesgo porque no hay seguridad de que se rechace en la Cámara Alta y que la mayoría opositora pueda darle algún alivio al gobierno. Mientras el presidente Piñera se ha dirigido hasta el paso fronterizo de los Libertadores para la inauguración de sus nuevas dependencias, que podría cambiar un poco la lógica del tránsito fronterizo con Mendoza, con la provincia ahí también de Salta y de Jujuy y todo lo que significa el traspaso de mercancías, de personas en estas nuevas instalaciones que se están desarrollando ahí en los Libertadores, donde recordemos también un poquito más allá está nuestra división andina, también el trabajo de los bronces en Anglo American. De eso y más vamos a estar hablando en esta edición de 30 de septiembre de 2019, mirando la realidad como siempre en este medio de comunicación de los trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores del cobre, que sí les importa a Chile. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias en el más 569-560-29721, nuestro WhatsApp y también nuestras redes sociales, Mundo Sindical, radiosenvivo.cl, Federación de Trabajadores del Cobre, que estamos siempre por Facebook, FT Cobre en nuestro canal de YouTube, Federación del Cobre en Instagram y el @FED_TRAP_cobre para Twitter. Una de la tarde, 6 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora. Más 569-560-29721. Más 569-560-29721 para las que lo anote ahí y que nuestra comunicación, nuestra interacción vía WhatsApp. Vamos a empezar a revisar, como yo les decía, la semana pasada terminó los organizadores, los que acá en Chile se han coordinado como Viernes por el Futuro, Friday for Future, como es la convocatoria de esta adolescente sueca, Greta Thunberg, que además ha tenido la posibilidad de andar ahora en un auto eléctrico gracias al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, durante su estadía en Estados Unidos, que remeció al mundo con su discurso del lunes pasado en la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, ella, y además lo puso en sus redes sociales muy temprano, ya el día viernes, a la hora que se estaba realizando, cerca ya de 40 minutos de la convocatoria de esta marcha por el cambio climático, de 100.000 personas que estaban marchando desde Plaza Italia hasta el sector de Chaurren. Bueno, eso se vio empañado, se tuvo, podríamos decir, una modificación. No terminamos hablando, en definitiva, del apoyo ciudadano a este reclamo que ha llevado también a que padres sean convocados por sus hijos, por sus hijas, para hacer algo y poner punto aparte, empezar a discutir seriamente el tema de el modelo de producción, del crecimiento económico, de cómo se enfatiza primero el capital y el dinero, el denominado capitalismo rentista, sobre lo que debe ser un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible. El debate que está de por medio, ya teníamos palabras elocuentes, como por ejemplo el abogado del ex dictador Augusto Pinochet, Fernando Barros, que es uno de los referentes de este denominado capitalismo rentista, porque él asegurado que le estamos poniendo mucha atención a esta gente que reclama por el medio ambiente. Recordarán ustedes en columnas que ha hecho en periódicos económicos, también palabras en contra de la cumbre COP25, que Chile tomó la posta que Brasil dejó botada, podríamos decir literalmente. Bueno, en vista de esta gigantesca marcha que se respalda, que se valora, lamentablemente cuando los medios de comunicación, y especialmente los canales informativos como CNN Chile y 24 Horas estaban desarrollando este trabajo informativo en la tarde del viernes, hubo un vil, cruel y cobarde ataque a los profesionales. 6 periodistas, camarógrafos, técnicos fueron atacados, tanto de Televisión Nacional, de CNN, de Chilevisión, y algunos se salvaron gracias a la cobertura policial y de algunos otros organizadores que se dieron cuenta de que estos encapuchados, que uno podría decir ni siquiera dan la cara o dicen realmente de qué grupo o bajo qué lógica están haciendo este ataque, acusando a los trabajadores de los medios de comunicación por la línea editorial burguesa, línea editorial empresarial, llámenlo como usted plantee, pero atacan a trabajadores porque los que estaban reporteando son eso, no son los dueños de los medios de comunicación en el caso de los canales privados de televisión o el canal público en el caso del Estado chileno. No es el presidente de Televisión Nacional, Bruno Baranda, el que está en estas marchas, sino que eran 2 trabajadores y un camarógrafo que fue apuñalado en su brazo en vista de estas manifestaciones.
Ahí ven algunas de las imágenes del ataque vil que se desarrolló ahí en el sector de la iglesia San Francisco, en la Alameda Libertador Bernardo Higgins. Bueno, en vista de eso, luego de la condena, luego de las manifestaciones de apoyo que había respecto de los colegas, el día sábado, cuando se estaba haciendo una actividad de urbanismo, el presidente Sebastián Piñera adelantó que el gobierno hoy iba a presentar acciones legales en favor y para la investigación de estos hechos. Hoy se ha materializado con una presencia en el séptimo juzgado de garantía de Santiago del ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, también la secretaria general de gobierno, la ministra Cecilia Pérez, que recordemos es el nexo entre los medios de comunicación como cartera del Ejecutivo con los canales de televisión y los medios de comunicación en vista de la ley 19.733 de prensa e información. Bueno, ellos dos junto al presidente, al sindicato número 3 de Televisión Nacional, el sindicato de prensa, Rodrigo Cid, llegaron para interponer esta acción legal, esta querella con el patrocinio de la Intendencia Metropolitana, del Gobierno y del Ministerio del Interior y la CGGOV. Así, el ministro Andrés Chadwick hablaba de esta pretensión del gobierno de que se investiguen estos hechos y que se aclaren cuanto antes los ataques a profesionales de la prensa en vista de esta marcha por el cambio climático del día viernes en el centro de Santiago. Como lo señaló el presidente de la República, a presentar una querella criminal por hechos realmente condenables y por una violencia que resulta inaceptable. Todo el país pudo observar el día viernes recién pasado cómo en una marcha completamente pacífica, de carácter familiar y con un objetivo tan importante como es tomar conciencia de nuestra situación medioambiental y climática, en medio de esa marcha, un grupo de violentistas encapuchados, premunidos de armas blancas y armas de fuego, actuaron con violencia totalmente condenable directamente contra los medios de comunicación que estaban haciendo su trabajo, cubriendo la noticia y desarrollando el derecho a la libertad de prensa. Para el gobierno del presidente Piñera eso resulta inaceptable. Y por eso que hoy día nuestra primera acción, temprano en la mañana, ha sido presentar una querella criminal para efecto de que la Fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales de justicia puedan actuar y dar con el paradero de aquellas personas que causaron lesiones graves y daños a 6 periodistas, a 6 trabajadores de los medios de comunicación. Hemos presentado una querella que, a diferencia de otras, reúne distintos delitos. Es una querella por desórdenes graves, por porte de armas de fuego, por porte de armas blancas y al mismo tiempo por homicidio frustrado y lesiones graves. Palabras ahí entonces del jefe del gabinete, enfatizando esta última figura, la del homicidio frustrado, es decir, la intención de dolosamente quitarle la vida a un trabajador, en este caso de los medios de comunicación, por el acto principalmente a un camarógrafo de televisión nacional. Nos han pedido desde los mismos sindicatos, también desde los medios de comunicación, no dar la identidad de los trabajadores, producto de que ellos están esperando no ser nuevamente amedrentados, ni sus familias al respecto, y esa preocupación se entiende además por lo sucedido. Pero ya ha llamado mucho la atención, hace ya varias movilizaciones, este ataque dirigido, directo, especialmente con este supuesto argumento falaz, podríamos decirlo, porque podríamos plantear que si uno miraba la transmisión de los canales informativos, principalmente se estaba dando cobertura a todos los contenidos y las posiciones de los manifestantes, ¿no? Había algún empresario o alguien en un contrapunto o diciendo que era una locura la marcha, sino que más bien se estaba cubriendo la actividad en contra del cambio climático o para revertir el cambio climático, como se ha planteado. Y eso, como ustedes también lo ven en las fotografías de nuestra alianza informativa con Agencia 1, es parte también de la labor informativa. Y además, podríamos decirlo así, la labor informativa es colocar todas las versiones para que ustedes se armen de la opinión respectiva. Otra cosa es la línea editorial de cada medio y por lo tanto también está en la elección de ustedes
bajo la lógica de la libertad de prensa y del derecho constitucional a acceso a la información y de la entrega de información, se entiende que usted es el que define qué medio de comunicación al cual usted considera el respetable para aquello. Bueno, en esa sintonía nosotros nos sumamos evidentemente a condenar este ataque y la solidaridad con los trabajadores y sus sindicatos. Bueno, también habló la ministra secretaria general de Gobierno a este respecto. La escuchamos, palabras de Cecilia Pérez por esta acción legal del gobierno en favor de trabajadores atacados el viernes pasado. La ministra Pérez además enfatizó que esta acción se hacía por el interés del gobierno de defender la democracia sobre la base de la libertad de prensa. La escuchamos a continuación. Un ataque vil y cobarde contra la prensa libre en nuestro país por parte de cobardes encapuchados. Hemos recibido la instrucción por parte del presidente Piñera de accionar en favor de la libertad de prensa, de los trabajadores de los medios de comunicación, porque son un valor fundamental para la democracia. Ese mismo día tuve la posibilidad de comunicarme con los trabajadores de la prensa, 3 periodistas, 3 camarógrafos, y poder darme cuenta cómo este ataque no solamente les provoca, sin duda, un shock personal, sino que también invade la seguridad de sus propias familias y la sensación, muchas veces, de miedo y de impunidad de las familias de los trabajadores de la prensa. Es por eso que agradezco que hoy día nos acompañen presidentes de sindicatos, de trabajadores de la prensa, de periodistas y de camarógrafos, velando también por el derecho de sus compañeros. Nosotros como gobierno no vamos a permitir que delincuentes, que cobardes ataquen a hombres y a mujeres que ejercen un trabajo que permite que la ciudadanía se informe y que con esto se fortalezca la democracia. Y es por eso que nos hemos comunicado con la directiva de la Federación de Medios de Comunicación Social y vamos a tener mañana a las 9 de la mañana una reunión en el Ministerio del Interior para aquellos representantes de los medios de comunicación social, televisión, radio y prensa escrita, podamos establecer protocolos de colaboración mutua con un solo objetivo: que la prensa libre se manifieste en nuestro país como corresponde en democracia. Eso es parte del objeto de no solamente tener señales de solidaridad con periodistas y camarógrafos que se han visto lastimados, con heridas graves, menos graves, no solamente este año, van más de 6 ataques en los últimos 18 meses, ya sea en manifestaciones o por parte de violencia en lugares públicos, y eso nosotros no lo vamos a permitir. Palabras entonces de Cecilia Pérez y evidentemente también y sumándonos, como le decíamos, a la solidaridad con los trabajadores agredidos, habló el presidente del sindicato número 3 de Televisión Nacional, sindicato de prensa, el periodista Rodrigo Cid, valorando también esta acción del gobierno en favor de los trabajadores agredidos. Tanto Ricardo, nuestro compañero camarógrafo, como Sebastián, nuestro colega periodista, ellos hoy día tienen controles médicos. Ambos recibieron heridas cortopunzantes y también golpes de pies y puños, se encuentran en recuperación en sus casas y después de estos controles habrá que ver cómo se van reintegrando paulatinamente a sus labores. Están evidentemente muy conmocionados con esto y están pidiendo también que, en virtud de estos ataques, de los recientes, lo que se vienen produciendo cada vez con mayor virulencia en los últimos años, también se trabaje y se abogue por mayores medidas de seguridad para desempeñar el trabajo del reporteo en la calle y en terreno. Palabras de Rodrigo Cid, entonces, sumándose a lo que ha sido esta gestión del gobierno en el Centro de Justicia de Santiago. Entenderán que se va a presentar y se presenta esta acción legal en el 7º juzgado de garantía, que es el juzgado de la jurisdicción del centro capitalino. Vamos a ver también el trabajo que vaya a desarrollar la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la posibilidad cierta de identificar a estos cobardes agresores de trabajadores de los medios de comunicación, principalmente canales de televisión. Vamos a cambiar de giro, podríamos decir, en términos de los mismos profesionales de la prensa, pero esta vez de una de las radioemisoras que más se ha jactado en el último tiempo de una supuesta independencia que tienen, también de un respeto por los derechos de todas las personas y especialmente de sus trabajadores. Y si bien hoy en Radio Bio Bio es la número 1 en materia de la cobertura y de la audiencia, tanto radial como en medios digitales y también en televisión regional, hoy está teniendo un conflicto laboral. Claro, es el primero en su historia de 50 años, es el sindicato de Radio Bio Bio que se encuentra en huelga legal por no haber llegado a acuerdo tras la mediación en la Dirección del Trabajo con
el sindicato con sus propietarios, la familia Mochati, los 3 hermanos Mochati, Tomás, Mauro y Nivaldo Mochati, quienes son, recordemos, los dueños y los representantes legales de esta sociedad periodística que se ha ido fundamentando y creciendo gracias al trabajo de más de 340 profesionales y un sinnúmero también de algunos que hasta pasamos por aquellas dependencias ahí en la calle Antonio Belet. Bueno, vamos a conversar a esta hora y estamos en contacto con el presidente del sindicato de Radio Bio Bio, Narayán Vila, periodista que ha encabezado este proceso de negociación colectiva que no ha llegado a buen puerto y ha terminado con esta etapa de huelga legal. Narayán, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de FTC Noticias. Vamos a ver el contacto con Narayán Vila, en el contacto y vamos a retomar. Bueno, yo les voy a contar un poco cuáles son las... mientras chequeamos y tenemos el audio efectivo con él, algunas de las, podríamos decir, reivindicaciones: vacaciones, días administrativos, reajuste escalonado, bono por coberturas especiales, extensión de beneficios y también duración del contrato colectivo. Mientras sucede aquello, la principal demanda ha sido el tema de las vacaciones, los días administrativos y el bono de cobertura especial. ¿Por qué? Porque los trabajadores sindicalizados aseguran que ellos entregan mucho más que cualquier trabajador normal de 45 horas, han llegado hasta 65 y 70 horas semanales y eso no se ve recompensado en su descanso y en su respeto laboral. Y ahora sí tenemos el contacto con Narayán Vila, presidente del sindicato de Radio Bio Bio. Narayán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí, sí? Sí, ahí retomamos. Perfecto. Ya la comunicación. Bueno, coméntanos cómo se ha vivido estas primeras horas de la huelga legal que ustedes como trabajadores sindicalizados han llevado o tienen que llevar, en definitiva, producto del no acuerdo con la empresa ahí en Radio Bio Bio. Sí, estas primeras horas han sido, bueno, obviamente bastante movidas. Los trabajadores y las trabajadoras de Radio Bio Bio en huelga se han movilizado por distintos puntos de prensa para exponer mediáticamente esta huelga. Sabemos que obviamente donde más le puede afectar, digamos, a el funcionamiento de la radio es justamente sabiendo que los auditores y las auditoras, sabiendo que estamos en un proceso y en un conflicto actualmente con la empresa. Y quería básicamente destacar 2 elementos que tú mencionaste. Uno, que Radio Bio Bio sea la número 1 hoy en día desde el punto de vista informativo, se debe evidentemente al esfuerzo de sus y sus trabajadoras, y para eso sería bueno quizás detallar algunas condiciones. Por ejemplo, que los corresponsales de Radio Bio Bio reciben un sueldo de cerca de 50.000 pesos y eso quiere decir que despachen un sinfín de veces durante el día, es decir, no hay una relación contractual con ellos, solamente con boleta y un pago, digamos, muy bajo. Ya a los trabajadores, por ejemplo, en Santiago de fines de semana, estudiantes, egresados o personas en proceso de titulación, también les pagan, digamos, 20.000 pesos por día. Incluso este año, ahora en Fiestas Patrias, no les entregaron un aguinaldo que era de 7.000 pesos, no se los entregaron. Es decir, Radio Bio Bio ha construido todo su prestigio, digamos, de ser la número 1, sobre la base, lamentablemente, de precarizar condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, y estamos hablando, obviamente, de profesionales que entregan todo su máximo compromiso con la radio, que están disponibles para cualquier cobertura, si pasa cualquier emergencia, son los primeros en estar en la radio. Entonces, obviamente, el esfuerzo que ellos entregan no tiene, digamos, una justa retribución por parte de la empresa. Claro, en ese sentido, algunos podrían decir, bueno, hoy Tomás Mochati en el noticiero matinal informó sobre la huelga, hay una nota en la página web, pero se enfatiza el número de sindicalizados por sobre el número total de trabajadores, y además entendemos que él ha hecho algunos comentarios calificando a ustedes, la directiva sindical, como llevar a cabo una negociación con carácter político. ¿Qué te parecen esas dos partes de los argumentos de los dueños de la empresa? Sí, a ver, somos pocos, obviamente no es porque queramos, digamos. En un momento, este sindicato que actualmente está integrado por 13 personas llegó a ser cerca de 50, con muchos editores, muchas editoras, con casi todos los frentes informativos cubiertos por el sindicato, y lamentablemente por el clima laboral de Radio Bio Bio, muchos se terminaron yendo.
otros abiertamente se fueron porque la empresa negoció con ellos de forma individual y les insinuó de que si se salían del sindicato podían acceder a mejores condiciones. A muchos los echaron. Tenemos un número muy grande de periodistas y profesionales que fueron despedidos por la radio, de periodistas sindicalizados, evidentemente. Entonces, claro, si la radio se quiere referir al tema del número, obviamente que seamos 13 es una desventaja para nosotros, pero no es porque queramos, sino porque Radio Bio Bio ha implementado prácticas antisindicales que son lamentables. Incluso cuando viajamos nosotros a Osorno y Puerto Montt, porque gente de allá nos manifestó su inquietud que quería sumarse al sindicato, conversamos con ellos y después ellos recibieron cartas de amonestación. Algunos fueron despedidos. Entonces, esas prácticas son obviamente las que desincentivan la afiliación sindical. Y sobre el segundo argumento de que esta sea una movilización quizás política, nosotros como directiva no somos los que tenemos fotos con Sebastián Piñera ni con algún mandatario. Sí, obviamente hemos conseguido el respaldo de muchos diputados y senadores, diputadas y senadoras, pero de varios partidos. No somos una directiva que tenga militancia, por ejemplo, ninguno de nosotros milita en algún partido político, pero obviamente actores sociales, actores del mundo político, social, cultural nos han manifestado su respaldo porque entienden de que Radio Bio Bio es número uno gracias al trabajo de sus periodistas. Claro. Narayan, por último, ustedes han hecho un manifiesto donde señalan los puntos que deben negociarse de manera intransable, especialmente el descanso, vacaciones, días administrativos, reconocimiento de bonos en transmisiones especiales, pero también han hecho la comparación de lo que han avanzado los trabajadores de otros medios de comunicación que además, podríamos decir, siempre han sentido que Radio Bio Bio hacía una suerte de dumping, porque al no tener sindicato en su momento, o al no tener responsabilidad social con sus trabajadores, también bajaban mucho los costos. Estoy poniendo en la comparación con Radio Cooperativa, Radio Agricultura, solamente para hablar del mismo medio de comunicación, podríamos decir, donde ustedes también han hecho la comparación de que esos sindicatos y esas asambleas de trabajadores, de funcionarios, han logrado estos beneficios producto también de entender que la radio, como plantean ustedes, la hacen los trabajadores. Y eso también lo deben entender las audiencias que reciben la información, los contenidos de este medio, ¿no? Sí, durante este proceso nosotros y nosotras hemos ratificado, digamos, de que el único medio por el cual los trabajadores y las trabajadoras pueden equilibrar la cancha y acceder a mejores condiciones laborales es sindicalizándose. Es la única forma, porque es la forma en que los trabajadores pueden pelearle al empleador mejores condiciones de trabajo. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en Radio Cooperativa, en Radio Agricultura, en Radio ADN, donde existen mejores condiciones de trabajo. Y no son ligeramente mejores, sino que son abismalmente mejores. Por ejemplo, estamos hablando de un bono de transmisiones especiales que dice relación con elecciones presidenciales, con catástrofes, con emergencias, etcétera. Transmisión, por ejemplo, la COP25, la PEC, cosas así. Para ese tipo de transmisiones especiales, donde el desgaste, obviamente que es mayor al de un día normal, en Cooperativa y en Radio Agricultura, a los trabajadores y trabajadoras les pagan bonos que están por sobre los 100.000 pesos por ese día de cobertura. Acá en Bio Bio te pagan 9.000, 10.000 pesos en efectivo y te dan las gracias. Entonces nosotros obviamente intentamos mejorar esa situación y como en la negociación la radio entregó tan poco, nosotros terminamos cediendo. Entonces en vez del bono que pedíamos de 50.000 pesos, terminamos, imagínate, incluso accediendo a una especie de viático mejorado, porque la palabra bono a ellos les causa temor, a un viático mejorado de 13.500 pesos. Ya 4.500 pesos más de lo que se entrega actualmente. Entonces nosotros como sindicato evidentemente que hemos cedido. Y hemos cedido porque nuestra principal demanda es que las jornadas laborales que en Radio Bio Bio promedian las 65, 60 horas a la semana sean compensadas adecuadamente. Y propusimos dos caminos. Un método de compensación que se ha implementado en otros medios de comunicación que a partir de la hora 10 de trabajo en un día laboral, cada una de esas horas adicionales después se restituye con media jornada libre o un día libre. Y otro camino complementario que también fue implementado con éxito en Radio Cooperativa, gracias a su sindicato, que es que a la gente que tiene el artículo 22, que se usa mañosamente en los medios de comunicación, le dan 5 días adicionales de vacaciones. Ya entonces estamos proponiendo mecanismos que se han implementado con éxito en otros medios, que son obviamente muy plausibles de implementar, pero que la Radio Bio Bio no ha querido, por tosudez quizás, obviamente, de sus empleadores.
Narayan Vila, presidente del sindicato de Radio Bio Bio. Me imagino que siguen las actividades. Nosotros ponemos a disposición toda nuestra cobertura digital, Narayan, para que ustedes puedan manifestar y también tener la cobertura necesaria en vista de una reivindicación que entendemos y alguna vez también como dirigentes sindicales manifestamos era lo más plausible hacer en vista de entender que los medios de comunicación los hacen personas y en este caso trabajadores que se despliegan para generar la mayor información y la mejor capacidad de contenidos para una ciudadanía activa. La mejor manera de defender la democracia siempre se ha dicho es la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión debe ser con condiciones laborales dignas de los trabajadores que están en esos medios de comunicación. Así que un gran abrazo, un saludo desde el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, fuerza, ánimo, empeño y obviamente toda nuestra cobertura para lo que ustedes necesiten, así que quedamos plenamente conectados, Narayan, y un gran abrazo. Muchas gracias por su respaldo y un gran abrazo para ustedes también. Ahí entonces teníamos en la conversación de los trabajadores de Radio Bio Bio, así es la cosa, ¿eh? Se implementó en alguna vez y se hizo una modificación. Quizás muchas veces los medios de comunicación y principalmente la televisión ha hecho esta suerte como de nebulosa, de que todos podían tener o daban a entender de que todos los que estaban participando del proceso productivo mediático eran beneficiados, tal cual se conocen los millonarios sueldos de los denominados rostros o lo que sucedía con figuras de la envergadura, por ejemplo, de Mario Kreuzberger, Don Francisco. No es así. Siempre ha sido una pirámide. Esos son los que están en la cúspide junto con los ejecutivos. Muchas veces también los sindicatos de trabajadores en Megavisión, en Televisión Nacional, en Canal 13, en Chilevisión, en algún minuto que también tuvieron que llegar a la instancia de huelga, explicaron que las malas decisiones la pagan los trabajadores con despidos, las malas decisiones de los ejecutivos, las malas programaciones y los millonarios sueldos de algunos rostros. Bueno, esto también sucede en el caso de las radios y en este caso una radio que se reputa tanto de ser independiente, de no tener compromisos, en este caso tampoco pareciera que tuviera compromisos en el ámbito laboral con sus trabajadores y ahí tenemos la cobertura entonces de la FTC Noticias para esta movilización histórica que vive Radio Bio Bio con su primera huelga en 50 años. 1:00 32 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Vamos al mundo de la educación, sí, claro, porque está absolutamente en minutaje, está corriendo la acusación constitucional de la ministra Marcela Cubillos. Recordemos este nivel acusatorio de los diputados de la oposición que plantean 5 capítulos, especialmente el no cumplir la implementación de la nueva ley de educación pública. Esta ley que, recordemos, nació al amparo y al alero de la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, que fue parte, podríamos decir, el resultado natural y legislativo de todo el proceso de movilización desde el 2006. Algunos lo señalan desde 1998, 97, 2006, 2011. Bueno, todo ese movimiento pingüino en algún minuto, luego estudiantil, que llevó también a que algunos de esos dirigentes estudiantiles hoy sean diputados de la República, como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el mismo Gabriel Boric y Carol Cariola. Bueno, todo ese decantamiento ha terminado en esta implementación que tiene que ver con los servicios locales de educación, que tiene que ver con la manera de entender la educación pública y la defensa de la educación pública, y para algunos también esta disrupción desde un alma, un aire del gobierno que es mucho más conservador. Recordemos que Marcela Cubillos es para algunos un perfil absolutamente de la Unión Demócrata Independiente, un perfil UDI totalmente, y ahí es donde venían estas desintonías con una ley que nunca nació en el amparo de este partido político, ni tampoco de todo el conglomerado hoy oficialista Chile Vamos. Bueno, hoy se ha conocido el término final del trabajo de la comisión previa, la comisión que evalúa esta acusación, pero que tenía además, paradójicamente, una cantidad de diputados oficialistas por sobre los opositores y que además ganaron esa opción de estar en el lugar por una tómbola, que ha sido la caricatura con la que se ha planteado el tema de la nueva manera de ingresar al sistema educativo por parte de las familias en vista del algoritmo que designa en función no de la capacidad socioeconómica ni de otra función discriminadora, sino que en función de un tema territorial y de opciones y acceso a los nuevos estudiantes en el sistema público escolar. Bueno, esta misma caricatura, esta misma paradoja de la tómbola llevó a que fueran 5 parlamentarios oficialistas por
sobre un opositor, Maite Orsini, y los integrantes de esta comisión, y evidentemente los oficialistas rechazaron esta acusación, señalando que no hay sustento. Palabras que escuchamos del presidente de la instancia, el diputado UDI, Celso Morales. Se puede decir que es un organismo centralizado, dependiente del Ministerio de Educación. La ley le da ciertas facultades a este organismo, produciéndose entonces una desconcentración de funciones que eran propias del Ministerio, por lo que la relación que ella tiene con el Ministerio de Educación se da en un ámbito de supervigilancia y no de jerarquía. En cambio, los servicios locales de educación son organismos públicos descentralizados, tienen personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo que no cabe duda de que en este caso tampoco. Y en este caso específico, la tutela o supervigilancia se da a través de la ADEP. Respecto de los nombramientos de directivos de la ADEP y de los servicios locales de educación, quedó claro que se realizaron según las facultades que la ley le otorga al presidente de la República respecto a declarar desiertos los concursos públicos. La existencia de subrogancia es una facultad establecida también en la ley. Palabras de Celso Morales, entonces dando los argumentos, los tópicos, asegurando que siempre Marcela Cubillos y especialmente quienes vienen debajo de ella, en definitiva en la línea jerárquica del Ministerio de Educación, estuvieron respetando la ley y de esta manera ya por descontado el rechazo de la acusación. Luego otra de las integrantes, ya por Renovación Nacional, la diputada Catalina del Real, así enfatizaba su petición de el llamado a los que han sido los nuevos amigos del gobierno, como les han dicho algunos, a los demócratas cristianos, especialmente por la posibilidad de que en ellos recaiga el peso total para rechazar o no la acusación constitucional, aunque ya ha habido anuncios desde la bancada de la total libertad para esos parlamentarios de votar en el día de mañana ya en sala la acusación. Escuchamos a la diputada de Renovación Nacional, también integrante de esta comisión previa ad hoc de la acusación contra la ministra Cubillos, Catalina del Real. Vean esta oportunidad para realmente votar en conciencia. Esta acusación no tiene sustento alguno. Los 5 capítulos realmente no se sustentan para llevar adelante una acusación constitucional. La acusación constitucional es de última ratio, es lo más grave. Se destituye a la ministra y además se la deja 5 años inhabilitada. Eso es gravísimo, por lo tanto deben haber fundamentos suficientes y esta acusación no los tiene. En el capítulo 1 se demostró que la ministra no mintió, ella dijo la verdad, porque existe un espacio entre que la gente postula y entre que son admitidos en que no pueden haber entrevistas a los apoderados. Incluso tuvimos directores de colegio que lo ratificaron, que ellos dijeron que eso lo hacían mucho antes que la ministra asumiera su cargo y mucho antes que aparecieran estos tuits. Luego, en el capítulo 2, también es facultad de la ministra poder enviar mails a los apoderados sin tener que pedirle su opinión por mandarlos. Por lo tanto, eso también es una facultad de la ministra y no se contraviene contra la ley. Después, en el capítulo 3, habla de temas administrativos de los cuales es responsable el subsecretario. Por lo tanto, aunque para nosotros no hay falta en esos actos administrativos, si llegara a haber falta, sería responsabilidad del subsecretario. Ahí está entonces la argumentación, que lo más seguro es la que vamos a escuchar por parte del oficialismo mañana en la Cámara de Diputados. Pero en paralelo, cuando ya estaba terminando o ya había terminado esta comisión previa o ad hoc, vinieron las organizaciones sociales, también las federaciones estudiantiles universitarias encabezadas por Emilia Schneider, por ejemplo, desde la Universidad de Chile, la FECH, también diputados opositores, quienes plantearon que es necesaria la acusación constitucional para ponerle coto a una ministra que, por ejemplo, un diputado que se señala de oposición, pero ya ha adelantado que no va a apoyar esta acusación, como es el hoy independiente PRO en la bancada radical Pepe Out, ha calificado a la ministra como la más ideologizada y la más politizada, que es también el otro argumento más subjetivo que hay respecto de su acción en el Mineduc. Bueno, hoy Gonzalo Winter desde el Frente Amplio así planteaba el respaldo a esta acusación constitucional y cómo se preparan mañana para su votación, ojalá mayoritaria en la Cámara de Diputados, para luego la definición final en el Senado de la República. Que debió el gobierno haber asumido cuando asumió la ministra Cubillos, una deuda que crece día a día, que las profesoras y profesores y asistentes de la educación de Cerro Navia hasta el día de hoy no son pagados, aumentando con ello la deuda y aumentando también con ello la deuda del Estado.
Por lo tanto, es fundamental que esta acusación se pueda avanzar. Hacemos un llamado fuerte a los diputados y a las diputadas de apoyar esta acusación constitucional. Entendemos además que la línea jerárquica de la ministra, en este caso de la implementación de los servicios locales, es real, así lo establece además la Constitución. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de poder negarse a aquello. No nos olvidemos que los servicios locales hoy día atienden a los estudiantes más pobres del país. Es decir, aquí no estamos hablando de algo menor. Estudiantes que a través de los servicios locales a los 80, 90 o 95% de índice de vulnerabilidad, a esos niños y a esas niñas se les está negando por tanto el derecho a la educación. Así que esperamos, confiados en que las diputadas y diputados de oposición puedan apoyar esta acusación constitucional, que además reviste todas las características legales desde lo que se ha mandatado, por lo menos desde los diputados que la presentaron. Palabras entonces desde la oposición a este respecto. El escenario se visualiza que en la Cámara sí estén los votos para la acusación, que se da más o menos por hecho por la mayoría opositora, pero algunos también dicen que es para algunos esta prueba de fuego camino al escenario preelectoral municipal, donde por lo menos se sepa realmente ya cuál va a ser el ánimo en la oposición. ¿Habrá posibilidad de una oposición totalmente unida desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana? ¿O va a haber este quiebre entre demócratas cristianos y radicales y de ahí para adelante el resto de la oposición sumándose o no a estos denominados 3/3? El oficialismo o la derecha completamente fusionada en la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, más independientes, y la centroizquierda en una suerte de centro y luego ya una izquierda, de ahí vamos a ver en adelante como se ha planteado, por ejemplo, desde el Partido Comunista y su presidente Guillermo Tellier, una prueba de fuego para ver si la oposición se pone de acuerdo, dijo Tellier en la previa de esta misma acusación. También otros dicen que para no exponer a Marcela Cubillos ya ante el riesgo de que su capital político y su figura por 5 años esté invalidada para ejercer la acción pública, algunos dicen que haya un cambio de gabinete antes de que todo esto llegue al Senado. También otras de las posibilidades que se han ido manejando y que se han filtrado, comentado desde el Palacio de la Moneda a modo de ver la suerte en esta acción. También se ha hablado de que en los pasillos del Mineduc la propia ministra de Educación ha planteado que hay que esperar lo peor, el peor escenario posible, dicen algunos, en vista también de que no están asegurados para nada los votos en favor o en contra de la acusación constitucional. 1:00 42 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Vamos a algunas informaciones generales. Bueno, sigue el corte de agua en Puerto Octay. Ahí se ha mantenido esta situación compleja si bien es una comuna pequeña, lacustre, en la zona de los lagos, es sintomático nuevamente que esté ESAL, la empresa sanitaria de los lagos, otra vez en la palestra y además en esta acción donde hay conflictos porque hay agua potable rural y en definitiva la acción del municipio también ha estado en entredicho, un municipio controlado por una alcaldesa, María Eugenia Ojeda, UDI. Y en definitiva recordar que además ESAL ha calificado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios como absolutamente parcial para toda la crisis que se vivió en julio pasado en Osorno. Pero nuevamente el tema del agua potable está ahí en sintonía, justo cuando además hemos estado enfrentando el escenario de sequía que se está desarrollando en nuestro país y además se ha vivido también otras situaciones de emergencia que vuelven a poner los fantasmas que habían aparecido o estaban planteados desde, por ejemplo, el propio 27F en el 2010. Esto es porque ayer, cuando estábamos todos quizás preparándonos para el almuerzo o viendo las actividades de día domingo en la zona centro-sur del país, se nos movió el piso. Sí, un 6.6 en definitiva en la magnitud Richter, es decir, la liberación de energía, y este movimiento telúrico llamó la atención, pero pasamos para el mundo nuevamente con esta capacidad que tenemos los chilenos de no impresionarnos ya con un temblor con estas características que para el mundo es un sismo o es un casi terremoto. Pero aquí nos quedamos tranquilos, así somos los chilenos, se decía también en unas imágenes viralizadas desde el aeropuerto de Santiago de personas que estaban esperando vuelos y conexiones nacionales donde ni siquiera se pararon de la silla
otras reacciones, las que tienen principalmente migrantes y personas que no están acostumbradas a estas sensaciones en vista de nuestra historia telúrica. Pero hoy también por la mañana, ya en una situación de inicio de la jornada, a eso de las casi minutos antes de las 9 de la mañana, se produjo otro movimiento telúrico, otro temblor en Calama, en la zona cercana cordillerana de Antofagasta, donde también muchas personas reportaron alguna afectación o susto, pero nada más de aquellos, parte de las situaciones que se están viviendo en nuestro país. Pero ya en materia como de las consecuencias de la mala información o de esta mala forma de reaccionar ante la emergencia, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, ha anunciado que se va a querellar por una falsa alarma de tsunami que se dio en el día de ayer ahí en Constitución, donde era el epicentro de este temblor que sacudió y nos hizo recordar que somos un país sísmico nuevamente, producto de que estaba muy cercana la comuna a la zona del epicentro ayer por la tarde en la costa de El Maule. Eso como algunas de las informaciones generales. Y hoy también la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ha llegado hasta, en vista también de lo que estábamos hablando de medios de comunicación, hasta las puertas de la empresa periodística El Mercurio, de la propiedad de la familia Edwards. ¿Para qué? Para exigir, sobre la base de los artículos que hablan de la rectificación en la ley de prensa, la 19.733, que se rectifique este inserto para muchos alevoso, negacionista, que venía supuestamente a comparar a Chile con Venezuela en vista de la justificación de las violaciones a los derechos humanos y todos los delitos de lesa humanidad y el genocidio, como plantea la propia agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, se propició con terrorismo de Estado en la dictadura cívico-militar. Se ha exigido aquello en una presentación que se ha hecho esta mañana por parte de las dirigentes de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Vamos a ver si el Mercurio cumple con alguna acción o algún comentario en sus publicaciones. Mientras tanto, que hoy se ha conocido, además, que la Corte Suprema ha condenado al oficial en retiro del Ejército por la aplicación de torturas, como era en la legislación hasta 1973 al menos, en la entonces Fiscalía Militar de Rancagua. Todo esto en septiembre de 1973 con un fallo de la Sala Penal que condena a Luis Alberto Medina Aldea a 200 días de presidio por la aplicación de estos tormentos, y en una investigación que llevó en su minuto el ministro Mario Carroza estableció que los tormentos a Guillermo Torrealba Pastén se propiciaron desde el día 15 de septiembre de 1973 por carabineros mientras se encontraba en su domicilio, luego ingresado a la cárcel pública de Rancagua, donde fue sacado en 2 ocasiones para interrogatorios y donde además en las dependencias donde funcionaba la Fiscalía Militar de Rancagua se le aplicaron estas torturas. Así entonces se describe como una violación a los derechos humanos, se condena al fisco además a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a la víctima. Y nuevamente la situación de la tortura está otra vez contenida en un fallo judicial, fallos que vienen a ratificar ya una doctrina impuesta por la Corte Suprema. Y recordemos en un trabajo que ha sostenido ya en los últimos años el ministro Mario Carroza de hacerse cargo de todos los hechos que se ingresen como acciones penales respecto de violaciones a los derechos humanos, y además completar todos los casos judiciales que informó en su minuto el informe de verdad y reconciliación, el informe Rettig, que, recordemos, señala las más de 2.000, casi 3.000 víctimas, en definitiva, de desaparición forzada, desaparición de personas y también ejecuciones políticas sumarias. Y en vista de esto, en el día de hoy, ya a esta hora, se está desarrollando la última parte de las exequias de los ritos fúnebres para la despedida de un sacerdote considerado como uno de los últimos sacerdotes obreros que mantenía la Iglesia Católica. A sus 102 años de edad falleció el día sábado José Aldunate Lyon, un sacerdote conocido en su minuto por su defensa de la acción sindical, de respaldar y solidificar organizaciones sindicales en su minuto, y ya desde el golpe militar ponerse al lado de las personas que eran víctimas de violaciones a los derechos humanos. Luego de esto y su, podríamos decir, participación más referente, más simbólica, más emblemática, es al interior del movimiento Sebastián Acevedo, este padre que en Concepción se inmoló por la tortura que sufría por parte de agentes del Estado, de la Central Nacional de Informaciones, su hijo, y que hizo parte y carne también de la denuncia de la tortura durante la década de los
80, ya estaba muy debilitada su salud, hay que señalar que vivió más de un siglo, evidentemente. El 2014 había recibido la última premiación en su favor como figura emblemática de los derechos humanos en nuestro país. Recibió el premio Jaime Castillo Velasco de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y ya en los últimos meses se había dedicado a cuidarse, también su entorno también desde el mundo jesuita al cual pertenecía lo había señalado así, y el día sábado por la tarde se confirmó su deceso. Y ayer en el Museo de la Memoria tuvo una despedida ciudadana muy linda, muy florida, con también otro sacerdote obrero como Mariano Puga despidiéndolo a la usanza chilota, con música, con muchos actos y homenajes, una gran cantidad de personas que llegaron hasta la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para esta despedida. Y en el día de hoy ya en la iglesia San Ignacio, ahí en la calle San Ignacio con Alonso Valle, se ha desarrollado la misa fúnebre y ahora ya va camino al cementerio Padre Hurtado los restos mortales de José Aldunate Lyon a sus 102 años de edad, reconocido como uno de los últimos sacerdotes obreros, un gran defensor de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. 1:00 p.m, 50 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Sí, vamos a hablar de economía porque se han conocido algunas estadísticas en esta jornada. Primero, como siempre, el precio del cobre. La Comisión Chilena del Cobre ha informado de un leve repunte en la Bolsa de Metales de Londres de la cotización internacional del metal rojo, que quedó con 0,25 a favor, con $2.598 en el contado del grado A de este 30 de septiembre. Nuevamente, si uno de verdad mira la gráfica que hace la propia Cochilco, usted puede entrar a www.cochilco.cl, va a la rueda, luego va a la rueda diaria, y en la rueda diaria encuentra el PDF con el formato digital. Ahí va a ver que realmente es una cuncuna el precio internacional de nuestra principal exportación. El mes quedó con 2.66 y 2.73.9 el anual, con menos 9,06 respecto del año 2018. Además, la información que se señala y se planteaba de manera del Instituto Nacional de Estadística sobre el desempleo, pero también sobre lo ocurrido con la manufactura, es que hay diferencias y solamente la minería sigue tirando un poco el carro que hace algún tiempo lo había dejado de hacer, el carro de la economía nacional. Esta vez en los índices de manufactura eso está ocurriendo según la información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas, y el desempleo mantiene una estabilidad, pero una estabilidad para algunos se ha planteado como algo mentirosa. Porque claro, hay índices donde pareciera que el indicador no varía de un trimestre a otro, pero la sensación, principalmente por la cantidad de comercio informal, de trabajo informal que hay en las grandes capitales regionales, como también en Santiago, lo que usted mismo ve en las colas o la parte final de las ferias libres, lo que sucede también con muchas personas que aparte de un empleo tienen un emprendimiento. Bueno, toda esa situación ha hecho sostener que la economía chilena está debilitada absolutamente y que el escenario es de alguna inestabilidad camino al cierre de este 2019. Cierre que además, recordemos, comienza con los indicadores que vamos a tener en este último trimestre, el que parte desde ahora, desde el día de mañana hasta el 31 de diciembre próximo. Así las cosas es que la información de esta repunte sirve un poco para dar aire a lo sucedido con la cotización internacional, pero en las manufacturas han caído en 1,5% interanual en agosto debido a la disminución de la producción de alimentos, se ha dicho por parte del INE. Así entonces, la comparación con el 5,7% interanual registrado en julio, en la elaboración de alimentos cayó en un 3,3% interanual en este octavo mes. Informó además el INE que la producción minera mostró un crecimiento de 5,3%, como yo le planteaba hace algunos instantes. Y sobre el tema del desempleo,
se aparte o se enfatiza principalmente que el desempleo llegó a un 7,2 en el trimestre de junio-agosto, una cifra que demuestra una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al periodo 2018 y una expansión en la fuerza del trabajo de 1,4. Los ocupados aumentaron en 1,5 y los desocupados descendieron en 0,8. Incluido una leve caída de los cesantes, es decir, las personas que ya trabajaban, que dejaron de trabajar y ahora supuestamente recuperan el empleo según estos indicadores. Hay que recordar además que sigue la investigación de la comisión investigadora respecto de la manipulación de los datos del empleo del año anterior, que fue la denuncia del nuevo director del INE, Guillermo Patillo, cuando asumió en este cargo. Y en materia también económica, en vista de un personaje que de un apellido, podríamos decir, que ha estado presente en la economía chilena desde hace ya 4 décadas, el cuarto Tribunal Oral de Juicio Oral en Santiago ha remitido una orden de detención en contra de Luis Eugenio Ponce Lerú, el hermano de Julio Ponce Lerú, el icónico dueño de Soquimich o SQM, como se le ha renombrado a la principal empresa no metálica de extracción de litio en el norte del país, por no haber comparecido en diversas oportunidades en el denominado caso Cascadas. ¿Qué es el caso Cascadas? Es una investigación que ha llevado a la Fiscalía por mal uso de información en materia financiera y que determinó, hay que recordar que SQM tiene toda una conformación financiera con pequeñas empresas que en algún minuto hicieron que Julio Ponce Lerú tuviera el control total de la gran empresa SQM, pero que no repartiera las utilidades sino las ganancias de manera respectiva o de manera legal. Esa es la acusación que hay en contra de quien fuera el gerente general de estas denominadas empresas cascadas, que es Aldo Mota. Bueno, la orden de arresto es para que declare en calidad de testigo, pero ya se ha confirmado y se ha señalado por la misma empresa SQM que Luis Eugenio Ponce Lerú, que se quedó a cargo de la empresa tras la salida polémica de su hermano por el financiamiento irregular de la política, a todos, porque se financiaron a todos, no está en el país, así que una vez que ingrese, entendemos por el aeropuerto, porque una persona de esta reputación, podríamos decir, uno no esperaría que entrara por un paso clandestino, pero bueno, hay que ver ese ingreso por el Aeropuerto Internacional de Santiago en vista de este viaje, debería hacerlo ya con la vigencia de esta orden de arresto a la Policía de Investigaciones y su Departamento de Extranjería ahí en la comuna de Pudahuel. Así las cosas, es que se cierra la información económica con esas novedades durante esta jornada. Como yo les decía, la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto, lo sucedido en esta jornada de la Bolsa de Metales de Londres y estas novedades en SQM, justo cuando se ha hablado de que se volvió a ir una tercera empresa que quería hacer inversiones para industrializar el litio en nuestro país, y en el día de ayer se ha conocido principalmente por sus redes sociales, porque así ha incursionado también en esta era digital el presidente de Bolivia, Evo Morales. Bolivia ya construyó su primer auto eléctrico. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y Chile, que también tiene altas reservas de litio? No, solamente estamos exportándolo, y las empresas que vinieron en algún minuto a decir que podía industrializar el litio en nuestro país para hacer las pilas y todas las cargas y baterías que se necesitan para las tecnologías de la tercera o cuarta fase, como se ha hablado en la industrialización, se fueron, porque sencillamente no hay capacidad de mantener estas empresas y estas industrias, porque no hay incentivos, han dicho a ellas. Ya se fue una coreana, se fue también otra empresa internacional, y una nacional tampoco quiso sumarse en vista de estas informaciones. Ahí sigue estando al debe entonces el tema de la industrialización, el tema de cómo potenciamos nuestra industria y no solamente esta visión rentista y extractivista de recursos naturales que se mantiene en nuestro territorio. 1 de la tarde, 58 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Sí, claro, porque era la fecha previa al Superclásico, y para muchos había morbo de cómo se iba a terminar una compleja semana para la Universidad de Chile, producto de este anuncio de recortes que ha terminado en la caricatura que no tienen ni para champú, y bueno, y todo lo que sucedió con aquello, que iba a pasar también con la Universidad Católica, que sigue firme en el rumbo y en el tranco hacia adelante. ¿Qué es lo que sucedió en definitiva? Es que ganó la Católica, ganó Colo-Colo,
con 4-2 al Audax italiano, y la única que se vio en merma y quedó en zona de descenso es la Universidad de Chile en el fútbol de nuestra división profesional. Mientras tanto, que en la primera vez, donde estamos muy preocupados y le ponemos acento a lo sucedido con Cobreloa terminó derrotado en Temuco, en la Araucanía, por Deportes Temuco, y lo cual mermó su capacidad de estar en el tope de la tabla de la primera vez. Quedó Puerto Montt con 37 y La Serena también con 37, debido a que La Serena se fue con un... La Serena juega esta tarde, ¿no? Claro, no, juega Barnechea esta tarde. ¿Dónde está La Serena aquí? Aquí está, no, empató a 0 con Copiapó. En el resultado de la fecha 24, empató a 0. Estamos revisando los detalles, por favor. Harta información de por medio. Ya, entonces queda Puerto Montt con 37, La Serena con 37, Cobreloa con 36 y Wander con la posibilidad, ya que juega esta tarde ante Barnechea, de quedar con 39 si es que llega a derrotar a los guaycocheros de la precordillera santiaguina en el partido que se va a desarrollar ahí en Elías Figueroa Brander de nuestro bello puerto de Valparaíso. Mientras tanto, que la Católica queda con 50 puntos. Ya para muchos hay que entregarle nomás el título a la Católica y dejar de dar con la figura de César Pinares como el gran volante de esta jornada o de esta fecha que se desarrolló en el fútbol chileno. Colo-Colo quedó con 36, Palestino con 35 luego de la derrota que le propinó a la Universidad de Chile en casa en el Estadio Nacional. Fueron más de 34.000 fanáticos azules y se fueron mordiendo el polvo de la derrota en la tarde de sábado ahí en el principal coliseo en Ñuñoa. Católica ganó 4-1, la Unión goleó a Iquique por 4-0, el Audax fue derrotado, como le decíamos, por Colo-Colo con estos 4 goles en el Bicentenario de la Florida. Cobresal sacó un trabajado empate que le sirvió mucho a Huachipato para mantenerse como sexto en la tabla ahí en el estadio El Cobre del Salvador. El gran ganador del cierre de la jornada fue O'Higgins, que terminó con 3-1. Los celestes de Rancagua, que se consolidan como el número 5 de la tabla con 34 puntos, sumándose al Audax, que solo por diferencia de goles queda un poquito más arriba, pero queda casi con la misma, queda con la misma diferencia de goles, 2 goles que el Audax, así que están absolutamente empatados en zona de Copa Sudamericana. La Católica queda como el posible campeón, lo más seguro, dicen algunos, es casi un hecho, y que hasta podría ser campeón cuando juegue con Colo-Colo en las próximas fechas. Colo-Colo queda con 36 puntos, Palestino con 35, como les decía, el Audax con 34, O'Higgins con 34 y Huachipato con 33. Ahí cerramos la zona de copas. Los que quedan complicados abajo siguen la Universidad de Concepción con 19 puntos, que se vio muy mermada en su partido ante Everton, donde ganó 1-0 en Sausalito los Oro y Cielo, y la Universidad de Chile, que queda con 21 puntos, también en zona de descenso, a la espera del clásico universitario. Superclásico, perdón. Después de lo de que había pasado en el clásico universitario, donde para muchos se veía bien la cosa con Hernán Caputo. Ya sencillamente pasó el efecto del entrenador motivador, y vamos a ver si puede hacer algo cuando además se enfrenta en el partido más difícil para los azules, ir a jugar al Monumental con 18 años a cuesta, que no han logrado ganar en Macul. Vamos a seguir hablando de eso durante toda la semana, así que solamente vamos a dejar el anuncio ahí señalado. Mientras tanto, se rompió un récord. Uno de los grandes futbolistas chilenos, seleccionado nacional, como es José Pedro Fuenzalía, termina consolidándose en su historia como jugador profesional con 70 goles. Ha convertido 35 por la Católica, 21 por Colo-Colo y 14 con O'Higgins. Y 22 veces la Unión Española ha recibido a Iquique en torneos nacionales y ha tenido 16 victorias hispanas en la primera división. Eso es parte también de los números que quedan para el futuro. ¿Cuándo es el Superclásico? El sábado. El próximo sábado, 5 de octubre, a las 3 de la tarde, Colo-Colo con la Universidad de Chile se enfrentan en el Estadio Monumental. Para muchos, el partido excluyente de la próxima fecha, la 23, que se desarrolla en el fútbol chileno. Cristian Garín hoy no pudo con un británico que venía de la clasificación en el ATP 500 de Beijing. Se lesionó cuando estaba terminando el primer set, lo perdió y después no pudo seguir jugando. Anotó Alexis Sánchez en el Inter. Para muchos ya está volviendo a ser el maravilla que todos queríamos. Anotó 2 goles, pero se fue expulsado. Así que ahí quedó
señalado la historia dulce y amarga de Sánchez en el fútbol internacional y especialmente en su primera titularidad en el cuadro negriazzurri del Inter de Milán. En tanto que Eric Pulgar anotó la goleada de la Fiorentina ante el Milan, también ahí en el San Siro, en la capital lombarda, y también en España Fabián Orellana anotó por segundo partido consecutivo en la Liga Española. En Argentina, los chilenos Arias, Mena y Marcelo Díaz jugaron todos el partido y donde empató el Racing, el campeón vigente del fútbol argentino, 1-1 con Rosario Central. Parte de las novedades del fútbol chileno, donde además para algunos fanáticos en la Fórmula 1 ya se consolida definitivamente quizás un nuevo triunfo y una nueva jornada de victorias en el automovilismo internacional del británico Lewis Hamilton, porque la Ferrari no pudo dar el ancho en el Gran Premio de Rusia, que cerraba los 3 grandes premios que se habían desarrollado en Europa durante este mes de septiembre. Así están las cosas en el deporte, parte de la revisión que hacemos brevemente y sucinta aquí en esta edición de FTC Noticias. 2 de la tarde, 5 minutos. Resumen en FTC Noticias. El gobierno presentó querellas por los ataques cobardes a trabajadores de los medios de comunicación tras la masiva marcha del viernes pasado por el cambio climático. Mientras tanto, y de manera histórica, luego de 50 años de funcionamiento, el Sindicato de Trabajadores de Radio Bío Bío inició su huelga legal por mejores condiciones laborales. La acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, entró en tierra derecha. La comisión previa, con mayoría oficialista, rechazó el libelo, pero ahora se juegan los votos de la oposición y la posible unidad del bloque en la sala de la Cámara este martes. El gobierno está evaluando también sacarla antes de tiempo si la cosa llega al Senado. El cobre tuvo una cotización con leve alza en esta jornada, pero las manufacturas bajaron según el Instituto Nacional de Estadísticas en agosto. La minería está apalancando a la economía nacional, pero la crisis y también la guerra comercial entre Estados Unidos y China va a marcar este 2019. El litio tiene otro nuevo nombre. Luis Eugenio Ponce Lerú quedó con orden de arresto por no ir a declarar para el gerente general de las Cascadas, Aldo Mota. Está fuera del país y debería ser detenido cuando reingrese a Chile por la PDI. Y en el fútbol, Católica con 50 puntos es más líder que nunca. Lo sigue Colo-Colo, que tuvo una goleada ante Audax y se prepara muy bien para el Superclásico. Los dolores de cabeza están instalados en la cisterna, en el CDA Azul. La U perdió ante Palestino y para muchos va a enfrentar un crucial partido en Macul el próximo día sábado en el Superclásico. El tiempo en FTC. Vamos con las temperaturas, con lo que sucede en nuestro país. Hay pronóstico de chubascos. Se había hablado de que va a estar lloviendo durante la jornada de la tarde-noche en la precordillera de la región metropolitana. Había llovido en la parte de Ñuble y el Maule durante toda la noche y toda la mañana. Un verdadero aguacero, dijeron en Talca y en Linares algunas personas por redes sociales principalmente. Como les digo, Santiago está visualizándose con 13 grados hasta ahora, 15 de máxima, con cielos cubiertos y este anuncio de chubascos aislados. Vamos por el norte. Arica con 18 grados, cielos despejados. Iquique 19 grados, cielos despejados variando a nublado. Antofagasta 16 grados con nubosidad parcial variando a despejado. Copiapó, cielos nublados variando a despejado con 22. Como siempre nos detenemos aquí para el saludo a todo el Distrito Norte, a la División Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, el Abra también y los trabajadores y funcionarios del edificio corporativo en Calama de Codelco, también a los más de 230.000 trabajadores de la minería privada y, como no, a la histórica y patrimonial El Salvador por Atacama. Serena Coquimbo con 17 grados, con nubosidad parcial, vientos de hasta 40 kilómetros ahí en el puerto de Coquimbo. Valparaíso con 14 grados, con cielos nublados, vientos de hasta 40 kilómetros. Hubo un accidente muy grave, murió un trabajador, un chofer de un bus que no midió la fuerza y la velocidad de la carga que llevaba de Palta, en la zona de la ruta internacional de Viña del Mar, la ruta Las Palmas. Falleció en esta jornada. Se estaban desarrollando las labores de rescate durante toda la mañana luego de un accidente que sufrió este trabajador, este chofer, a eso de las 6:30 de la mañana.
Bueno, con esta lamentable noticia también, pero nos damos el tiempo, como siempre, para saludar en Quintero, Puchuncaví, a nuestros trabajadores de los sindicatos, el número 1 y el turnados de la división y fundición Ventanas. También saludar a los trabajadores de Gerardo Rivera, sindicato de Chagre, Soldado Los Bronces en Anglo American, y cómo no, con esta inauguración del paso fronterizo y sus nuevas instalaciones en Los Libertadores, a la división andina por los Andes y San Felipe, que también tiene 15 grados con cielos cubiertos y anuncio de lluvias. Rancagua, 14 grados con chubascos débiles. Ahí el saludo, como siempre, a los trabajadores, amigos, familia minera y los más contentos, los hinchas de O'Higgins, entre ellos nuestro amigo Miguel Cruz, que ya se prepara para su desembarco en Santiago. Los de O'Higgins que ganaron con este 3-1 ahí en el estadio El Teniente. El saludo, como siempre, a toda la división El Teniente, la subterránea más productiva de la minería mundial. 13 grados con cielos nublados y chubascos aislados en Talca y el Maule. 13 grados también para Chillanco, también con chubascos aislados en el Ñuble. No vamos a hablar del volcán Nevado de Chillán porque está activo hace ¿cuántos años? Como 3 años. Y cada día aparece una información de, está activo, una fumarola. Los de Pinto se ríen de nosotros cuando decimos esas cosas. Así que un saludo, como siempre, a toda la gente de Ñuble, ahí en la zona de la región, la última que se ha creado administrativamente. Concepción tiene 11 grados con cielos nublados y chubascos aislados. Temuco con 11 grados con nublado y chubascos. Nuevamente también los hechos de violencia han estado suscitándose, la denominada violencia rural. Vamos a esperar algún tipo de versión o de información un poco más corroborada para dar versiones de lado y lado. En tanto que la Alianza Territorial Mapuche también ha hecho declaraciones al respecto. También vamos a estar interiorizando durante la semana de aquello. En Valdivia, 10 grados con cielos nublados y chubascos ocasionales en los ríos. Lo mismo para Puerto Montt y Los Lagos con 9 grados. Coyhaique, 6 grados con cielos nublados. Punta Arenas, 6 grados con chubascos de agua-nieve, vientos de hasta 60 kilómetros. La Antártica con cielos despejados, menos 7, eso sí. Juan Fernández, 14 grados con nubosidad parcial. Y Rapa Nui, la isla de Pascua, con nubosidad parcial y 23 grados de temperatura en esta jornada de 30 de septiembre. Entonces nosotros con esos informativos, Federación de Trabajadores del Cobre en Facebook. También radiosenvivo.cl, usted ya lo ve ahí en nuestras aplicaciones. @fed_trap_cobre para Twitter. Y el más 569-560-29721, nuestro WhatsApp. Comenzamos a empezar a despedirnos. Queda este video colgado ahí en FT Cobre en YouTube. Y nosotros, como siempre, lo invitamos a seguir en compañía de la programación audiovisual de la FTC TV, también la programación de Radio FTC en nuestras plataformas. Un gran abrazo, un saludo a todos. Nos estamos viendo y escuchando en una nueva jornada de FTC Noticias este martes 1 de octubre. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC. Dos de la tarde, 11 minutos. Radio FTC, la voz de los trabajadores del cobre.